Buenos días niños, estoy en casa haciendo este video porque no estoy en la escuela y les quiero dar un repaso de ficción porque hace rato que leímos un cuento de ficción. Entonces hay dos objetivos muy importantes para los cuentos de ficción. Primero es analizamos unos cuentos y inferiremos el tema del cuento. Y otra vez el tema de un cuento es la lección que los personajes deben aprender. Y también analizaremos los elementos de la trama y vamos a identificar el conflicto y la resolución. Esta palabra trama es lo que decimos en inglés plot. These are los eventos más importantes, incluyendo problema y la solución. Entonces, la trama es lo mismo. Son los eventos más importantes de un cuento y eso incluye problema y la resolución, o problema, solución, conflicto y la resolución. Esos son sinónimos, solución y resolución. Conflicto es igual que problema. Entonces, empezamos con el ambiente de Pip. Está en la escuela o la K9 University. El conflicto es que él es un poco corto o más pequeño que los otros perros. También el conflicto es él es un poco torpe y no salió muy bien en su prueba y le echaron de la escuela. La resolución es cuando él ayuda a la mujer ciega y después le honoran como con una capa. Me parece que sí se graduó de la escuela. Y ya es un perro de servicio. En el patito feo, el tema es no juzgar a los demás por ser diferente. Aquí es el conflicto. Él es diferente. Al fin se encuentra con otros cisnes en esta versión del cuento. Entonces, el ambiente y personaje principal es que un pato tuvo bebés en la granja y uno sale diferente. El conflicto es que nadie quiere al patito feo porque es diferente. Y la resolución es el patito feo se da cuenta que es un hermoso cisne. Entonces otra vez el tema es no juzgar a los demás por ser diferente. Y Jassy, en el cuento Jassy y su muñeca, el conflicto es que la niña nomás quiere jugar con su muñeca y no hace caso a su mamá. Es la tortuga que le ayuda a la niña a esconder su muñeca y al final la resolución es que tiene un grande planta de maíz que se puede usar una de las mazorcas o elotes para hacer otra muñeca y los demás sirve para comida para su mamá. Entonces el tema en este cuento es ser responsable o hacer caso a tus padres. Es lo mismo con Caperucita Roja. El tema que los niños deben aprender es hacer caso a su mamá o a tus padres porque saben más que tú. O quizás no hablar con extranjeros o gente que no conoces. En muchos cuentos hay más que un tema. Entonces recuérdense que deben estar haciéndose estas preguntas cuando empiecen de leer un cuento de ficción. ¿Quién es el personaje principal? ¿Cuál es su problema? ¿Cuáles adjetivos se pueden usar para describir a los personajes? Quizás irresponsable o tímido o algo así. Y después, ¿cómo se resuelve el problema? ¿Y cuál es la lección que se pueden aprender al final? El cuento que tienen se llama El pequeño mono y el gorila.
Entonces, primero en el primer párrafo nos da información acerca del ambiente, cuál es una calurosa tarde de verano. Un mono pequeñito descansaba en medio de la selva mientras se comía un delicioso mango. De repente un enorme gorila plateado apareció entre la vegetación. El gorila se paró frente al mono y se echó a reír al ver su diminuto cuerpo. Fíjense mucho en esta palabra, está describiendo al mono. Él es diminuto. El gorila es enorme. Mira nada más. Pero qué monito tan debilucho tenemos aquí, dijo el gorila. Me pregunto cómo alguien puede vivir siendo de este tamaño. Pues yo vivo muy bien, respondió el monito tranquilamente, sin dejar de disfrutar su jugoso mango. Apuesto a que esos brazos que parecen palillos no puedes hacer muchas cosas, dijo el gorila. ¿No te gustaría tener brazos fuertes como los míos? Rar. Mientras decía esto, el gorila levantó sus musculosos brazos para impresionar al monito. Para su sorpresa, el pequeño se encogió de hombros y continuó deleitándose con su comida. Masticaba con gusto cada pedazo de la deliciosa fruta. Al gorila no le agradó mucho que el monito no le hiciera caso. Entonces levantó una gran roca sobre su cabeza y la lanzó lo más lejos que pudo. Lleno de vanidad, mira hacia donde estaba el monito pensando en lo asombrado que estaría. Pero él seguía más interesado en comer que en la demostración de fuerza del gorila. Frustrado, el gorila gruñó al ver que el monito no le prestaba atención. Luego recogió del suelo un grueso tronco y lo partió por la mitad de un duro manotazo, sin lastimarse ni siquiera la punta de un dedo. Esta es otra palabra en que se tiene que fijar y usar las pistas contextuales para decir lo que significa manotazo. De seguro, tú podrías ni doblar una rama, exclamó el gorila, acercando su rostro al del monito. Aquí deben preguntarse cuál es el problema del personaje principal, cuál es su conflicto. El monito negó con la cabeza mientras bostezaba. Eso hizo que el gorila perdiera la paciencia. Enfadado, se golpeó el pecho con fuerza y lanzó un tremendo rugido que se escuchó por toda la selva. Al oírlo, los animales que estaban cerca corrieron despavoridos a esconderse. El gorila sonrió satisfecho al verlos huir tan espantados. Espantados significa lo mismo que despavoridos. Por su parte, sin perder la calma, el monito simplemente se había tapado los oídos con las manos. Mira cómo corren todos, exclamó divertido el gorila. Seguramente tú jamás podrías asustar así a nadie. El monito trató de imitarlo, pegándose en el pecho, pero en lugar de lanzar un rugido, comenzó a toser. ¡Qué bueno que yo no tengo que golpearme el pecho para asustar a los animales, pues eso duele mucho!, pensó. Está claro que no hay nada que puedes hacer mejor que yo, le dijo el gorila mirándolo a los ojos. En ese momento se fijó en el mango que se estaba comiendo el monito. La fruta se veía tan jugosa que al gorila se le hizo agua la boca. ¿En dónde encontraste ese mango?, preguntó el gorila, deseoso de comerse uno igual. El monito señaló con el dedo un enorme árbol de mango. El gorila miró hacia allá y se dio cuenta de que solamente quedaba un fruto colgando de una de las ramas más altas.
Era el mango más grande que el gorila había visto en su vida. El monito y el gorila se miraron por un momento y luego salieron disparados hacia el árbol. El pequeño mono, saltando con agilidad, llegó hasta la rama en 1, 2 por 3. En su rostro apareció una sonrisa de oreja a oreja. El gorila, en cambio, cayó dando vueltas al tratar de subirse a una rama que no resistió su peso y se rompió. Desde el suelo se le quedó viendo al monito mientras se sobaba el golpe que se había dado en la cabeza. Ese día el gorila aprendió una gran lección. Entonces, primero se tiene que usar las pistas contextuales para decir lo que significa este sufijo aso. Número 2, dice la interacción entre el gorila y el monito muestra que el gorila Número 3, el árbol de mango es importante en esa historia porque esta es una pregunta de trama. ¿El mango es el problema o la resolución? Se tiene que preguntar. Recuérdense, esta pregunta trata de resumen y un buen resumen siempre incluye el problema y la resolución. Entonces, si la respuesta no lo incluye los dos, no es un buen resumen. Esta respuesta se tiene que inferir porque está hablando de estas palabras que te ayuda a formar una imagen en su mente. Entonces, dice que el autor incluye esta descripción para mostrar que el monito y las palabras son en su rostro apareció una sonrisa de oreja a oreja. Entonces deben preguntarse por qué el autor usa estas palabras para describir al monito en este momento. El número 6 es otra pregunta de inferir, pero dice que el gorila probablemente se sorprende cuando el monito le gana el mango porque Y 7 es tema. ¿Cuál es el tema principal de la historia? ¿Cuál es la cosa que debe aprender? Pero en este caso, deben preguntarse si es el monito o el gorila que aprende la lección. Porque al final del cuento nos dice que es el gorila que se aprendió la lección en este cuento. ¿Cuál es la lección que aprende? 8 es la otra palabra que está subrayada. Entonces, otra pregunta de pistas contextuales. Y en este caso se puede usar la imagen y se pueden notarse que diminuto es un antónimo de enorme. El gorila es enorme, el monito es diminuto. Y esta pregunta dice, lee la siguiente oración del párrafo 12. La fruta se veía tan jugosa que al gorila se le hizo agua la boca. ¿Qué significan estas palabras? Cuando algo te hace agua la boca, ¿qué es que quieres? Esto es todo. Buena suerte en la prueba. Nos vemos martes, niños. Hasta luego. Bye.